Hola, hola chicos de Ímpetu, bienvenidos a una nueva transmisión. Y como lo anunciamos, hoy está con nosotros el pastor Eric, que él ha estado presidiendo la aljaba juntamente con su esposa Erika. Pues Eric, bienvenido, qué padre que estás aquí hoy para hablar con todos los chavos. ¿Cómo estás? Bien, mano, gracias a Dios. Bien, Cuau, estamos muy contentos de podernos dirigir a los jóvenes de Filadelfia, de la casa, y poderles hablar la palabra de Dios, que en eso hemos creído, en eso nos mantenemos, y esa es la confianza que tenemos, que nos da la palabra de Dios. Así que pues estamos muy contentos de poder estar en este lugar. Muy bien, pues gracias, bienvenido Eric. Y tú habla con confianza hoy lo que tengas para la juventud, no solo de Ímpetu, sino para todos los que nos están viendo. Y antes de entrar en este mensaje, quisiéramos tomar unos minutos para poderles explicar y darles una buena noticia que ya hemos venido difundiendo. Pero mira estas fechas, 23 y 24 de julio. ¿Qué va a pasar, Eric, esos días? Sí, el día 23 y 24 de julio vamos a tener nuestro evento que se llama Aljaba. Desafortunadamente, no podemos tener nuestro evento de manera presencial por el tema de la pandemia, por el tema de salud, pero no queremos perdernos la oportunidad de no tener un evento, porque Aljaba no solo se trata de un evento. Aljaba se trata de convocar jóvenes para buscar a Dios, que escuchen su palabra, que sean entrenados, que sean alimentados y que amemos a Cristo con todo nuestro corazón. Así que el virus, la pandemia, no puede robarnos esa bendición de no estar juntos. Bueno, podemos no estar juntos presencialmente, pero sí espiritualmente unidos en un mismo sentir, buscando a Dios. Así que en estas fechas 23 y 24 de julio, que es jueves y viernes, vamos a tener nuestro evento Aljaba Online en este año 2020. Sí, va a ser una versión que de primera instancia parece que va a ser totalmente diferente a lo que estamos muy acostumbrados, porque cada aljaba, yo siempre recuerdo esta frase, cada vez que hemos tenido un año más de aljaba decimos, esta fue nuestra mejor aljaba, y después viene una más y decimos, no, esta fue la mejor aljaba. ¿Por qué? Porque siempre las aljabas son intensas. Es el dicho que siempre hay en aljaba: si no es intenso, entonces no es aljaba. Así que, a ver, platícanos, si va a ser ahora en línea, significa que esto va a bajar de intensidad. A ver, ¿qué onda? ¿Cómo va a estar todo esto? Sí, en la aljaba, como bien dice Cuau, tenemos esta frase, si no es intenso, no es aljaba. Y obviamente cuando es de manera presencial puede ser intenso, pero ahora que es en línea, no quiere decir que porque es en línea va a ser ligero, liviano, tibio, frío, ni mucho menos mediocre, ¿verdad? Porque entonces no sería aljaba, porque la esencia de aljaba entonces es una búsqueda de Dios intensa, y esa intensidad, todos los que nos reunimos y nos congregamos en cada evento, entonces nosotros somos los que inyectamos esa intensidad. Y esta vez, por ser en línea, no quiere decir que no va a ser intenso, sino que vamos a tener tiempos de alabanza, de oración, de intercesión por nuestra nación, que tanto lo necesita. Así que tenemos la expectativa de que va a ser intenso, de que va a ser como siempre un evento de fuego, de pasión, de desafío, un evento también donde vamos a ser desafiados, porque eso es lo que necesitamos, jóvenes. La palabra de Dios nos debe, y me incluyo, la palabra de Dios nos debe desafiar para no vivir cómodos, para no vivir fríos, para no vivir impíamente. La palabra de Dios nos desafía para ser santos, porque al Padre, al Dios que servimos y que amamos, es santo. Así que Aljaba Online queremos y oramos para que sea un evento intenso. Están invitados todos los pastores, líderes, jóvenes que siempre en cada año han venido a las instalaciones y han buscado al Señor juntamente con nosotros. Y bueno, de entre todas las cosas buenas, aparte otra, en este año la aljaba va a ser gratis. Wow. ¿Verdad? Y es el primer evento de aljaba que hacemos que es gratuito, porque la aljaba comienza en 1999 y tuvo un costo, y así cada año. O sea, 20 años atrás la aljaba ha tenido un costo para venir, para inscribirse, porque recuerden, incluye alimentos,
Pero esta vez, debido a que es en línea, va a ser completamente gratuito para que se puedan conectar todos e inviten a alguien y juntos podamos buscar a Dios y recibir su palabra. Muy bien, pues que siempre son buenas noticias que recibimos de Aljaba, así que pues chicos, ya escucharon, no puede haber ningún pretexto, ningún impedimento. Estoy seguro que esos días vamos a tener una visitación increíble del Espíritu Santo. Muchos de nosotros hemos sido marcados por los campamentos de Aljaba. Muchos de nuestros jóvenes, sus vidas han sido transformadas, desafiadas, y la verdad es que cuando recordamos Aljaba es un antes y un después en cada vida y en cada testimonio de los chavos. Pues ya lo escucharon todos, chicos, tenemos una gran oportunidad para poder estar ahí en Aljaba. Ahora tenemos también esta apertura de que no puede haber una frontera y un límite, ya que puedes invitar a tus amigos, a tus primos, a tus familiares, a tus conocidos, en fin, no hay un límite de espacio que en este caso nos vamos a topar, sino al contrario, ahora tenemos esta gran fortuna de poder alcanzar a aquellos que sin duda muchos años nos hemos quedado con las ganas de poder invitar y que por una u otra razón no han podido ir. Así que esta es la oportunidad para que ahora sí podamos invitar a todos nuestros amigos y familiares para que puedan estar en Aljaba Camp. Muy bien, pues Eric, antes de empezar con este tiempo, ¿por qué no le das una invitación a todos los jóvenes, a todos nuestros hermanos y aún a todos aquellos que están viendo esta transmisión y a lo mejor no saben ni qué onda con Aljaba, porque pues nosotros ya tenemos referencia de Aljaba, pero tal vez hay algunos que no? ¿Por qué no haces una invitación y ahora sí entramos con el mensaje? ¿Cómo ves? Órale, claro que sí, con todo gusto. Les decíamos entonces, la Aljaba es una oportunidad para buscar a Dios. Estamos encerrados, la vida no es normal. Los eventos que realizábamos cada año, en este 2020, creo yo que al inicio de año nadie de nosotros nos imaginábamos cómo iban a cambiar las cosas tan drásticamente. Entonces, desafortunadamente hemos tenido que parar nuestros eventos presenciales, incluso las reuniones de cada domingo no pueden ser presenciales aún, pero han tenido que ser en línea. Así que te invitamos para que te conectes. Es jueves y viernes. Vamos a comenzar a las 5 de la tarde. Solo vamos a tener 2 conferencias el jueves, 2 conferencias el viernes, además de tiempos de alabanza, de intercesión. Creo y sé que va a ser un tiempo muy bueno, un tiempo de alimento, como la Biblia dice, un refrigerio espiritual. Así que te animo para que te conectes, para que te prevengas con esas fechas, hagas lo que tengas que hacer para salir quizá temprano de tu trabajo, conectarte en el auto cuando vengas de regreso, etcétera. Pero juntos podemos provocar algo. Recordemos las palabras de Jesús en Mateo, que dijo: otra vez les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra y lo piden al Padre que está en los cielos, les será hecho. Y habla del poder del acuerdo, como 2 personas en común acuerdo, si oran y se ponen de acuerdo para orar, dice la Biblia que Dios les respondería. ¿Cuánto más si cientos de personas en esos días nos ponemos de acuerdo para orar por la nación y por la iglesia mexicana, la iglesia en general, en todas las naciones? Así que yo creo que juntos podemos provocar algo muy importante, algo muy relevante en los cielos. Podemos liberar con nuestra oración y nuestra intercesión algo a favor de nuestra nación. No te pierdas estas fechas, así que te esperamos. Conéctate a través de nuestra página de internet, a través de las redes sociales de Aljaba. Ahí se va a estar transmitiendo, así que va a ser padrísimo. Y además que todo se va a estar transmitiendo aquí en casa, en la iglesia, en Ministerios Filadelfia, nuestra congregación, porque aquí comenzó todo en ese verano de 1999, cuando empezó la primera Aljaba. La Aljaba comenzó aquí en Ministerios Filadelfia, en Ciudad Neza, y es increíble porque en este año vamos a estar en este lugar transmitiendo donde todo inició y donde todo va a continuar. Así que va a ser
emblemática esta aljaba, va a ser especial, y no porque sea en línea no quiere decir que no va a ser de fuego. Muy bien, pues ahí están todos invitados. Ya tenemos este gran desafío, que vendrá un gran tiempo que pasaremos juntos. El resto de información la vamos a seguir publicando, los flyers, el video promocional. Sigue todas nuestras redes para que puedas estar ahí, pero ya tenemos las fechas. Entonces, pues esto va a ser aljaba, que seguramente va a estar increíble. Bien, pues Eric, te dejo este tiempo para que puedas hablar a nuestros corazones, y estoy seguro que Dios te va a usar. Y yo te voy a decir algo: dale con todo, amigo. ¿Sale? Dale con todo, no te restrinjas, porque estoy seguro que Dios nos va a bendecir a través de tu vida. Gracias, Eric, por esta invitación. Órale, gracias. Chicos, adelante. Muy bien, pues bueno, ya después de esos anuncios de aljaba, obviamente yo no predico de la aljaba, predico de Cristo, pero mi trabajo pues está en aljaba desde hace unos años atrás, junto con toda esta preciosa congregación a la cual pertenezco, Ministerios Filadelfia, que como iglesia Dios nos confió esta tarea de aljaba, porque la aljaba la hacemos todas las personas que juntos nos reunimos, y esta casa que es Filadelfia, que ha creído juntamente con nuestros pastores, que han creído en este proyecto y que han invertido tanto para que aljaba se siga efectuando cada año y que continúe como eventos, y también como la escuela de la aljaba, el CFM Aljaba, que iniciamos nuevos cursos el 17 de agosto. Por si te interesas, pide informes en nuestra página de internet. Ok, bueno, jóvenes, señoritas, el día de hoy quiero hablarles un tema que honestamente, desde mi punto de vista, siento que necesitamos reforzar. Para muchos de ustedes, este tema que yo voy a predicar no es una enseñanza nueva, porque la han escuchado en nuestra congregación, porque la han leído en la Biblia. Es una historia que para ustedes no es ajena, pero que sí son verdades que nosotros necesitamos reforzar hoy en día. Recordemos lo que Jesús dice, que el cielo y la tierra pasará, pero sus palabras no pasarán. En otras palabras, van a venir generaciones nuevas. Hay muchas cosas en nuestro mundo que cambian. La tecnología avanza y cambia. Hay muchas cosas que están cambiando. Pero lo que jamás va a cambiar, jóvenes y señoritas, son los cimientos, es el fundamento de la palabra de Dios. Eso nunca va a cambiar. En otras palabras, hay cosas que dejan de estar de moda, pero la palabra de Dios jamás va a dejar de estar de moda, si lo pudiera yo llamar así. Jamás. Siempre está vigente, porque no son letras solamente, sino la palabra de Dios es viva, es eficaz. Este libro y estas verdades que nosotros leemos y estudiamos tienen vida. Y cuando leemos estas verdades y esta palabra que está viva, es una palabra viviente, entonces como está viva, cambia nuestra manera de vivir, produce algo en nuestras vidas. Cuando leemos la palabra de Dios, algo produce en nuestros corazones, porque la vida de la palabra de Dios entra en nosotros y trae esa vida. Resucita lo que está muerto, aviva lo que estaba enfriándose, lo que se estaba apagando. La palabra de Dios nos aviva, nos activa. Y la palabra de Dios además nos ayuda a entender cuál es nuestra identidad en Jesús. Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 13. Jesús habla en este capítulo. La Biblia, el título de mi Biblia dice: la parábola del sembrador. Dios es el sembrador. La semilla es la palabra de Dios. Pero aquí esta parábola nos habla de 4 tipos de terrenos, de campos, donde la palabra de Dios llegó. Es el mismo sembrador, la misma palabra, que es la misma semilla, pero lo que cambia es el tipo de terreno.
Lo que cambia es el campo en donde se deposita la palabra de Dios. Y aunque esta parábola nos habla de un sembrador, de una semilla y de 4 terrenos, pero Jesús dio la enseñanza y la explicación que esta parábola entonces tiene que ver con gente. Los 4 campos distintos donde cayó la palabra son la condición del hombre cuando escucha la palabra de Dios, porque el corazón es el campo donde Dios, que es el sembrador, deposita y siembra su palabra. La palabra entonces es sembrada en el corazón del hombre, es sembrada en nuestros corazones, y ya depende de nosotros si esa palabra germina y da fruto, que ese es el objetivo. Leo entonces esta historia, versículo 1 dice: aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Versículo 6: pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, dice, se secó. Me voy a detener aquí porque les decía, esta historia nos habla de 4 terrenos, 4 campos distintos. La semilla que cayó junto a pedregales, la semilla que cayó junto al camino, la semilla que cayó entre espinos, y la semilla que cayó en buena tierra. Pero el día de hoy yo quiero hablarte acerca de la necesidad que todo discípulo, todo cristiano, todo joven y toda señorita necesita tener en su vida, y en este caso hablando de raíces. Porque estos versículos, el 5 y el 6, nos habla de que la semilla cae entre pedregales, brota pronto, germina rápido, porque no tiene profundidad de tierra, pero cuando sale el sol, jóvenes, se quema. Y porque no tenía raíz, dice la Biblia así textual, se secó. La importancia entonces de que cada uno de nosotros debemos de tener raíces. Las raíces hablan acerca de la profundidad que cada uno de nosotros necesitamos tener en Dios, en su palabra, en nuestra intimidad con Él, en nuestra revelación y entendimiento de quién es Cristo. Porque esta semilla que cae entre pedregales no tiene profundidad. Y ese es el problema, de no tener profundidad, de ser ligeros. Ahora les decía, esta parábola habla de gente. Entonces nosotros jóvenes nos tenemos que cuidar de no ser personas que no tienen raíces, y que la palabra de Dios que escuchamos en cada reunión, en cada transmisión que estamos viendo, debemos de cuidarnos que no seamos, que nuestro corazón no sea como este ejemplo que Jesús habla, donde la semilla cae entre piedras, no hay profundidad, y aunque brota pronto, se ve la vida de una persona que quizás camina con Dios, pero así como brota pronto, cuando sale el sol, se seca rápidamente. En otras palabras, estos versículos y esta historia nos está hablando de cristianos de corta duración, si pudiéramos llamarle así, de personas que creen en la palabra de Dios por un tiempo, sí creyeron, escucharon el mensaje, sí tuvieron la convicción, quisieron seguir a Cristo, pero algo les sucede, sale el sol, que representan las pruebas, las aflicciones, los momentos difíciles. Y ahí es donde los cristianos que no tienen raíces se quedan en el camino. Entonces yo quiero hablarte acerca de la necesidad de que tú y yo tengamos raíces. Ahora, lo interesante es que las raíces siempre están ocultas. Las raíces no crecen hacia el exterior, hacia arriba.
Las raíces, lo entendemos obviamente, crecen hacia abajo. Lo que crece hacia arriba es el tallo. Y lo que vemos en el exterior es un tallo, son las hojas, los frutos, pero las raíces no están visibles. Pero una planta, un árbol, no solamente crece hacia arriba, sino que primeramente crece hacia abajo. Porque esas raíces le van a dar la solidez, esas raíces le van a dar el crecimiento a esa planta. Entonces, cuando nosotros somos seguidores de Cristo, pero no tenemos raíces, no somos profundos, no buscamos a Dios, no leemos la palabra de Dios, corremos el riesgo que cuando vengan las pruebas, las dificultades, nos tambaleemos, nos sequemos, nos desanimemos. Ahora, tristemente, en estos años que estamos aquí en la congregación, por ejemplo, gracias a Dios ya tengo 23 años en esta congregación en Filadelfia. Y durante estos 23 años que llevo en la congregación, tristemente hemos visto personas que vienen a la congregación, caminan con Dios un tiempo, están felices, muestran un interés para seguir a Cristo, pero más adelante, con el paso de los días, de las semanas, algo les sucede y dejan de congregarse, dejan de buscar a Dios. Escuchen, es que si no ponemos nosotros cuidado, si nosotros no ponemos interés en tener raíces, corremos el riesgo de lo que Jesús está enseñando, que como no tienen raíces, se secan. Escuchar la palabra de Dios cada domingo, cada sábado, cada miércoles, el día que tengamos las transmisiones, quiero decirte algo, no es suficiente, es bueno. Es un alimento para nuestras vidas cuando escuchamos la palabra de Dios en las transmisiones de nuestros pastores. Es bueno, pero no es suficiente, porque tú no comes físicamente nada más los miércoles, sábados y domingos. Tú comes todos los días. Y a veces 3 o 4 veces al día. Hoy tú comiste, mañana tienes hambre y al otro día vuelves a tener hambre, porque Dios diseñó nuestros cuerpos de esa manera, de tener ese alimento constante cada día. Y en el alma, en nuestro hombre interior, también existe esa necesidad. Y si nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios constantemente, entonces, jóvenes, señoritas, no estamos teniendo raíces. Y las raíces representan las convicciones que cada uno de nosotros tenemos. Así como un árbol, no podemos ver sus raíces porque están enterradas, están ocultas. De la misma manera, un cristiano, sus raíces son sus convicciones en lo que ha creído. Y esas convicciones que nosotros tenemos deben de estar firmes. No podemos cambiar nuestras convicciones. Les decía hace unos minutos, hay cosas que van a cambiar, hay cosas que la tecnología avanza, pero la palabra de Dios y sus fundamentos, sus verdades y principios jamás van a cambiar. Los mandamientos de Cristo van a permanecer. Dios les habló al pueblo de Israel a través de Moisés de los 10 mandamientos. Y quiero decirte que aunque esos mandamientos Dios se los dio a Moisés hace un par de miles de años atrás, siguen teniendo la misma validez. Porque en el tiempo de Moisés había hombres adúlteros y jóvenes fornicarios. Y en el año 2020, siglo XXI, siguen habiendo adulterios y fornicaciones. Por eso los mismos mandamientos siguen vigentes y nunca van a cambiar. Entonces necesitamos tener esas convicciones para que no nos muevan. Por ejemplo, todos los que están estudiando la prepa, la universidad, cuántas corrientes de filosofía tú puedes estar escuchando a través de los maestros, a través de tus compañeros. Tú puedes estar escuchando muchas
corrientes, muchas filosofías. Entonces tú tienes que tener esas raíces y esas convicciones para que no te muevan, para que tú vayas a la universidad, para que tú escuches a tus profesores, pero son tan grandes tus raíces, son tan profundas, son tan fuertes, que aunque quieran hacerte cambiar de opinión, aunque quieran decirte y cambiarte tu manera de pensar, simplemente tus raíces son profundas y no lo van a lograr. Por ejemplo, cuando un roble es pequeño, hasta un niño puede desarraigarlo. Pero cuando ese roble ha crecido tan grande, ni la fuerza de un huracán pueden derribarlo, porque está bien enraizado. Entonces tú y yo necesitamos crecer, jóvenes, para que ni las filosofías, ni los engaños, ni doctrinas distintas puedan hacernos cambiar nuestras convicciones. O sea, nuestras convicciones están firmes. Dios quiere que tú y yo seamos gente de convicciones, que lo que creamos nos aferremos a ello y lo cuidemos. Por ejemplo, la Biblia nos habla, Jesús enseñó otra parábola, recordarán ustedes, la parábola de las dos casas con sus dos cimientos. Había una casa que un hombre decidió construir, pero dice la Biblia que la construyó encima de la tierra. Era superficial, no quiso cavar, no quiso ir a lo profundo. Era superficial, construyó una casa. Otro hombre construyó una casa, pero ese hombre, dice la Biblia, que sí cavó, sí se fue a lo profundo, encontró solidez, encontró la roca, y ahí en esa roca, de eso sólido, comenzó a edificar. Los dos terminaron la casa. Aparentemente las dos casas se veían igual, pero la prueba vino. Y lo interesante es que la misma prueba vino para las dos casas. ¿Cuáles fueron las pruebas? Los ríos, los vientos dieron con ímpetu, dieron con fuerza, y dice la Biblia que la casa que estaba edificada sobre la arena se cayó y fue grande su ruina, hubo pérdidas. Pero la casa que había sido edificada sobre la roca, esa casa no se cayó. Esa casa tenía fundamento, tenía raíces, tenía convicciones. Tú eres esa casa. Tu vida representa esa casa. Mi vida representa esa casa, porque tú y yo estamos construyendo nuestra vida espiritual. Tú, joven señorita, decides si quieres ser superficial y tener un cristianismo nada más por encima, o tú y yo decidimos si queremos ser cristianos y tener un cristianismo que sea profundo, que tenga convicciones y que tenga raíces. O sea, tú y yo tomamos la decisión. Tú y yo vamos a elegir si somos simples o nos vamos a lo profundo. Ser simple es más sencillo. Ser simple es más fácil. Se construye una casa más rápido si la construyes encima de la tierra. Se construye más rápido, pero más rápido se cae, más rápido perece, más rápido termina. Pero cuando terminamos, cuando dedicamos tiempo para construir en lo secreto, buscamos a Dios, estamos leyendo la palabra de Dios, nos estamos alimentando, estamos estudiando, entonces nuestras raíces están siendo cada vez más profundas. Y aunque vengan los vientos, aunque vengan diferentes puntos de vista, aunque la gente tenga una opinión allá afuera del cristianismo, de la santidad, de la virginidad, etcétera, aunque la gente pueda tener una opinión, si tú tienes raíces, tú vas a tener convicciones fuertes y no te van a mover, porque tus raíces están en Dios y tienes convicciones profundas. Así que edifica tu cristianismo en lo profundo. No comiences a edificar encima, ve a lo profundo. Busca a Dios, ama a Cristo, lee la palabra de Dios, dedícale tiempo para meditar en la palabra del Señor, estudia, capacítate, medita en la palabra de Dios para que tus raíces entonces sean profundas, porque la gente que tiene convicciones es la gente que trae transformaciones. La gente que es superficial no produce nada, no produce cambios.
Pero la gente que tiene convicciones fuertes, esa gente produce transformaciones. Y esto me recuerda la vida de un hombre llamado Martín Lutero. En los años 1500 existió este hombre de origen alemán. Se recordarán, él era un hombre católico de religión, pero un día tuvo un encuentro con Dios. Dios le dio la oportunidad porque el hombre sentía que se moría. Aunque el hombre era un hombre religioso, pero su fe no estaba bien encauzada, porque no conocía las verdades de la palabra de Dios. Fue hasta que él descubre las verdades de la palabra de Dios, leyendo la Biblia, él descubre esas verdades, se le cae el velo que tenía. Las escrituras cobran vida, cobran sentido en la vida de Martín Lutero. Él descubre que el hombre, el justo, vivirá por fe y no por obras, no haciendo mandas, no haciendo penitencias. Martín Lutero descubre que la salvación del hombre es a través de la fe en Jesucristo. Y él comienza entonces a predicar, porque él desarrolló una convicción profunda. Y aunque quisieron matarlo, aunque fue excomulgado, aunque fue perseguido, pero ni la persecución ni toda la aflicción que le vino al hombre pudieron hacer que él cambiara de convicciones. Y ese hombre que tenía una convicción tan grande en la palabra de Dios logró ser el hombre que Dios utilizó para traer una reforma espiritual a toda una generación y a toda la iglesia. Dios va a usar a la gente que tiene convicciones. Dios va a usar a la gente que es profunda, que tiene raíces. Salmo 127:1 dice lo siguiente, hablando acerca de edificar nuestras vidas en Dios y de tener raíces. Este salmo dice lo siguiente. Dice Salmo 127:1, dice: si Jehová no edifica la casa, en vano, mira bien lo que dice, en vano trabajan los que la edifican. Entonces Dios construye, nosotros trabajamos, colaboramos con Cristo, pero Él es el que edifica nuestras vidas. Ahora tenemos que saber algo, que Dios no va a edificar nuestras vidas si solamente somos superficiales, si solamente queremos seguirle por encima, porque eso representa esa parábola del sembrador, que como no hay profundidad, solamente está encima, un compromiso de encima, un compromiso ligero. Y eso no es el cristianismo. El cristianismo que nos enseña la Biblia se trata de entregarnos a Cristo, de dar todo para el Señor, de tener convicciones fuertes. Por ejemplo, ahorita, joven, señorita, tú y yo tenemos que tener una convicción bien clara de lo que es la santidad. La santidad no va a cambiar porque un pastor diga que Dios ya no tiene, o la santidad ya no es necesaria en este tiempo. Aunque un pastor, profeta, evangelista o alguien muy relevante y famoso dijera que la santidad ya no es necesaria para el creyente, no podríamos creer en esa mentira, porque va en contra de todo lo que enseña la Biblia. Porque desde el inicio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos el tema de la santidad. Un Dios que ama a sus hijos, pero que no les tolera el pecado. Dios ama tanto al hombre que ha creado a Adán y Eva. Los ama tanto, son su tesoro, son sus hijos. Les construye, les planta un jardín, los pone a vivir en un paraíso, les da su bendición, les bendice para que se multiplican, pone un cerco sobre sus vidas. Los ama tanto, les pone mandamientos. Y cuando ellos fallan, Dios no fue tolerante, es amoroso, es misericordioso, pero en el tema del pecado no fue tolerante. ¿Y qué hizo Dios con esa pareja? Los expulsó de su jardín, de su Edén, de ese lugar de gloria. Y ese ejemplo lo vemos en la palabra de Dios desde el Génesis hasta Apocalipsis. Dios nos ama tanto, pero obviamente no tolera nuestros pecados. La santidad la encontramos desde el inicio hasta el final de la Biblia. La santidad es una convicción que tú y yo tenemos que tener.
Aunque todo mundo dijera que la santidad ha pasado de moda, no podríamos creer esa mentira, porque la Biblia no lo enseña así. La Biblia enseña el tema de la santidad. El que está limpio, dice Apocalipsis, límpiese más. El que es santo, santifíquese todavía. Sean santos porque yo soy santo. Eso es lo que la Biblia nos enseña, y esa es la convicción que tú y yo debemos de tener. Hace un tiempo yo tuve un sueño donde yo veía cómo estaba como en una biblioteca, y había muchos jóvenes que estaban tomando libros de esa biblioteca y los comenzaban a leer. Y yo en el sueño veía como muchos de estos libros que los jóvenes comenzaban a leer, ahí en el sueño yo veía literalmente cómo de los libros que ellos leían salían demonios y se les metían a la gente. Y yo estaba asombrado porque lo veía como esos libros, esa información, eso que estaban leyendo era como si fuera una transferencia de demonios, de espíritus que se le metían a la gente, porque obviamente lo entendemos así: la información es poder, y si tú lees cosas que van en contra de la Biblia, si nosotros leemos libros que hablan acerca de libertinaje, pues obviamente es una información falsa de acuerdo a la luz de la Biblia, y que va a producir en nosotros una influencia negativa y hasta demoníaca. Y aunque parezca exagerado, pero cuánta gente no lee cosas, y esas cosas tuercen, cambian su manera de pensar. Proverbios dice que así como piensa el hombre, así actúa. Así es él, tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Entonces, si yo tengo un pensamiento liberal, si yo tengo un pensamiento ligero, si yo tengo un pensamiento de que no es necesaria la santidad, pues de esa manera voy a vivir una vida inmoral. Pero si yo tengo una convicción en mi mente y en mi corazón de que tengo que vivir en santidad, de que me tengo que guardar en consagración, entonces es una convicción, y de esa manera entonces yo voy a vivir en la tierra con temor y temblor. Entonces siento muy fuerte en mi corazón decirte que tú y yo necesitamos desarrollar convicciones en este tiempo. No dejes, no permitas que nadie que no cree en la palabra de Dios cambie tu manera de pensar. Y no permitas que otras personas, incluso gente que pudiera decirse que es cristiana y que asiste a una congregación, pero que vive una vida desordenada, porque la Biblia nos enseña cómo tenemos que vivir. Y si una persona no vive como dice la Biblia y vive desordenadamente, no permitas que esa persona te influencie para mal. No dejes que personas te influencien para que ya no vivas en santidad, para que pierdas tu consagración. Saben ustedes, jóvenes, señoritas, que aquí en Filadelfia nosotros creemos en el tema de lo que la Biblia enseña en Números 6, de los nazareos. Tú y yo somos nazareos, y el nazareo se tenía que abstener, se tenía que consagrar y dedicar al Señor. Hay muchas cosas que nosotros nos tenemos que abstener, cosas que otros sí se permiten, cosas que otros sí se permiten y se toleran. Muchas de esas nosotros nos tenemos que abstener. Por ejemplo, yo me abstengo de música secular, de música no cristiana, desde que me convertí. Y yo he escuchado que otras personas cristianas dicen: es que la música secular no tiene nada de malo. Bueno, pero mi convicción es que yo me voy a abstener, y me he propuesto, y llevo desde que conocí a Cristo, yo corté ese lazo con la música secular para consagrar mis oídos y mi corazón a Cristo. Entonces esa es mi convicción, y aunque todo mundo pudiera decir lo opuesto, pero bueno, esa es mi consagración, ese es mi nazareato. No escuchar música secular, ese es mi nazareato, esa es mi consagración. Y yo entiendo que entre más nos consagremos, como Pablo le dijo a Timoteo, que en una casa grande hay instrumentos de honra y hay instrumentos para usos viles, y dice la palabra de Dios que el que se limpia será un instrumento para cosas honrosas. Entonces yo quiero ser un instrumento para cosas honrosas. Me tengo que abstener, me tengo que consagrar,
Tengo que consagrar mis oídos, mis emociones, mi corazón, todo lo que soy, consagrarlo y dedicarlo para el Señor. Porque esa es mi consagración, ese es mi voto de nazareato. Y aunque todo lo demás lo hagan, a mí no me van a mover, porque ese es mi nazareato. Mira, esa es mi consagración. También yo tengo mi convicción. Yo personalmente, Eric Cuevas, tengo mi convicción de no tatuarme. Esa es mi convicción, ¿verdad? Esa es mi determinación, mi resolución. Y eso yo he decidido, no poner marcas. No quiero entrar en detalles, que si es pecado, que si es rebeldía, etcétera, etcétera. Simplemente yo concluyo con esto: es mi nazareato. Que todo el mundo se tatúe lo que quiera, pero yo tengo un voto del nazareato, no tatuajes. Y esa es mi resolución, mi determinación, ¿verdad? No tatuajes, porque esa es mi convicción. Y aunque yo pudiera ver cristianos, gente que tenga tatuajes, pues como dijo un amigo mío, pues cada quien su religión. Pero mi convicción, mis raíces, ¿verdad? Mi manera de pensar es no música secular, no tatuajes, sí santidad, sí consagración, sí a favor de la fidelidad, sí a favor de la santidad. Tú proponte, ten la convicción de llegar santo a tu matrimonio, ¿verdad? Vivimos en un tiempo donde muchas personas piensan que la virginidad no es algo valioso. Yo quiero decirte que habemos muchas personas que creemos que la virginidad y la santidad sí es algo muy valioso. Y por eso yo te lo digo, señorita, conságrate, proponte llegar hasta el día de tu matrimonio en virginidad, en pureza, en santidad. Claro que sí se puede vivir en santidad cuando tienes intimidad y raíces en Cristo Jesús. Si no tienes raíces y profundidad, obviamente no vas a tener la fuerza, la determinación para vivir en esa santidad. Porque somos santos cuando nos acercamos a la santidad de Cristo. Somos fuertes cuando estamos cerca de Él. Separados de Cristo nada podemos hacer. Separados de Jesús no podríamos vivir en santidad. No seríamos personas buenas, porque separados de Cristo seríamos de lo peor. Seríamos personas terribles. Así que te animo para que tú tengas la convicción de llegar en santidad hasta tu matrimonio. Señorita, joven, hombre, te animo para que te consagres tu cuerpo, consagres tu virginidad y llegues en esa pureza hasta el día de tu matrimonio. Como alguien dijo, que la intimidad de un hombre y de una mujer es el regalo de bodas que Dios le da a esa pareja. Así que no te dejes engañar, no permitas que Satanás te engañe en tu mente y en tu corazón. Recuerda que la serpiente, que era Satanás, cuando vino a hablar con Eva, tergiversó toda la palabra, tergiversó las verdades, los mandamientos que Dios le había dado a Adán y Eva. Entonces no permitas que Satanás tergiverse lo que Dios ya te ha hablado. Vive puro, consagra tu cuerpo, ama a Dios. Proponte llegar hasta el día de tu matrimonio en santidad. Y no des oído a tus amigos, a tus amigas que te digan que ya no vale la pena esperar, que la gente que no tiene intimidad o relaciones es gente que está pasada de moda. No hagas caso. Consagra tus oídos. Escucha la voz de Dios. Escucha a la gente que ama a Dios y que te está diciendo que desarrolles convicciones, ¿verdad? Qué bendición es llegar al día de tu matrimonio, hasta tu matrimonio, en santidad, porque eso es edificar tu matrimonio sobre la roca. En mayo, el 25 de mayo, o sea, hace 2 meses, menos de 2 meses, mi esposo y yo cumplimos 17 años de casados. Y después de 17 años viviendo juntos, yo puedo ver hoy más que nunca las raíces, la necesidad de tener profundidad, la necesidad de poner cimientos. Porque cuántos matrimonios fracasan antes, cuántos matrimonios se divorcian, se separan, se vuelven infieles. ¿Por qué? Porque no tienen raíces. Pon raíces en tu vida, porque algo yo he aprendido, que lo que tú siembras cosechas. Si tú siembras santidad, si tú te consagras, Dios te va a poner un hombre, si eres mujer, que también se haya consagrado. Porque no sería justo
que tú vivas liberal y que esperes que Dios te dé un hombre santo y que sea consagrado. Eso no es justo, y Dios no es injusto. Dios es justo y te va a dar lo que tú mereces. Te va a dar la medida. Con la medida que tú mediste, te van a medir lo que tú eres. Si tú eres liberal, te van a dar un liberal. Si tú viviste desenfrenadamente, eso es lo que vas a tener quizás, porque esa es tu cosecha. Si tú vives puro, te consagras, Dios te va a poner una persona como tú, que crea en ti, que crea en lo que tú crees, para que no haya y no exista un yugo desigual. ¿Cómo podríamos casar a una persona santa con uno que no lo es? Ese es un yugo desigual. Entonces, para que no nos engañemos, Dios es justo y te va a dar de acuerdo a la justicia. Lo que tú siembras, cosechas. Siembra santidad, siembra consagración, y eso es lo que tú vas a cosechar con el hombre que Dios te va a dar. Y tú, señorita, tú joven hombre, si tú vives puro, Dios te va a dar como esposa una mujer pura, porque Dios es justo y el reino de los cielos es justicia, ¿verdad? Y esas son las cosas, las verdades, las leyes de Dios que no van a cambiar. Así que te animo para que tus raíces crezcan cada día más. Conságrate, vive puro, sé nazareo, sé la sal de este mundo, sé luz en esta tierra, porque la luz, enseñó Jesús, que cuando se enciende una luz no se pone debajo de la mesa, sino que cuando se enciende una luz se pone arriba para que alumbre, ¿verdad? Para que traiga esa luz. Así que tu vida y mi vida sea esa luz, sea esa sal en la tierra, y que Dios te use para que tú seas una persona consagrada que tiene convicciones. Y haz un voto de nazareato, tú también. Haz votos. Decídete a vivir y a ser un nazareo, que tú mismo te pongas tus propias determinaciones, tus propios límites, y tú mismo desarrolles esas raíces para que tu vida, aunque venga la tormenta, los vientos, nunca se caiga y no haya pérdidas. ¿Sale? Vamos a orar. Por favor, vengan la banda de los nazareos, los músicos. Y vamos a orar que seamos seguidores, gente que ama a Jesús y que tiene convicciones, que tiene raíces. Tú necesitas raíces y yo necesito raíces. Y que nuestras raíces sean profundas. Porque cuando nuestras raíces son profundas, entonces en la profundidad, termino y quiero decirte algo. En la aljaba, que la mayoría de ustedes conocen las instalaciones de la aljaba, tenemos muchos árboles. Pero hay un árbol enorme que tal vez tú recuerdas, que está en la cancha de fútbol, la cancha pequeña. Tenemos dos de fútbol, pero la cancha de abajo, la que es más pequeña, donde ahora es una cancha de voleibol, ahí en esa esquina, ustedes recordarán, hay un árbol enorme. Su tronco es grueso y su altura es impresionante. Es de los árboles más grandes que hay en la zona. Y ese árbol es impresionante. Y quiero decirte algo. Ese árbol no necesita. Cuando viene la temporada de calor, cuando viene la primavera y el verano y están los calores muy intensos, ese árbol nunca se pone seco. Nunca está ese árbol seco, no está marchito. Aunque hace un solazo así en el verano con todo lo que da el sol, el árbol siempre está verde. Siempre. Ahora, honestamente, nunca hemos regado ese árbol, ¿verdad? Yo nunca personalmente he ido a regar el árbol. Nunca lo he hecho. Y tampoco he visto que nadie lo haga. Ese árbol tiene unas raíces tan profundas
que aunque viene el sol, vienen los vientos, viene el invierno, viene la primavera, viene el verano, ese árbol se mantiene verde. En el otoño obviamente cambia de hojas, pero reverdece pronto. ¿Sabes qué? Ese árbol tiene raíces profundas, y aunque haga un calor extremo, no le afecta, tiene raíces. Quiero decirte algo, que en el mundo vamos a tener aflicciones, como Jesús dijo. En el mundo vamos a pasar por muchas pruebas, por muchas tribulaciones. En este mundo vamos a pasar por persecuciones, por pruebas, etcétera. Pero si nuestras raíces son profundas, no nos van a secar. El sol no nos va a marchitar. Las pruebas no nos van a desanimar. ¿Por qué? Porque tenemos raíces profundas en Cristo Jesús. Oramos entonces y le pedimos a Dios para que seamos jóvenes, hombres, mujeres que tienen raíces profundas. Dejemos de ser superficiales, dejemos de ser ligeros, dejemos de dejarnos influenciar por personas que no piensan de acuerdo a la palabra de Dios. ¡Hey, jóvenes! Deja de oír a gente que no te bendice.